seguir trabajando. Hay gente que tiene que desarrollar sus tareas y descansar. Y hoy el tema que nos ocupa es cómo está preparada la casa para el frío. Estamos en el Chaco, más acostumbrados a los climas, a la temperatura estival, digamos, y nos aparecen esto y cerramos todas las ventanas, todas las endijas, le ponemos hasta cinta adhesiva para que no entre el fresco de afuera, pero dentro de la casa se produce humo. Ojalá que no sea por cigarrillo, ¿no es cierto? Pero hay casas donde hay fumadores que, bueno, encienden un cigarrillo. Por ahí, digamos, la cocina no está tan limpia y se queman resto de arroz, resto de fideo. Ojalá que no sea así. Y luego existen otras circunstancias, que esto es lo que queremos apuntar. Hay gente que todavía sigue con el viejo brasero de la abuela de los tiempos de antes, que se le colocaba en el carboncito y se traía, se tomaba el mate al lado del brasero, de paso se calentaba la pavita para tomar mate, y todo eso genera humo, y dentro del humo está el causante de la muerte silenciosa. A la intoxicación por monóxido de carbono se la llama la muerte, la asesina silenciosa. ¿Por qué motivo? Porque el monóxido de carbono es un gas resultante de la combustión insuficiente o no total de los derivados del carbono. Es decir, queda este gas que no tiene olor, este gas que no se ve, este gas que obviamente no puede ser detectado, salvo por las consecuencias que produce la intoxicación. Y acá hablemos un poco de nuestro organismo. Volvemos al tema del oxígeno. El oxígeno es transportado por los glóbulos rojos para distribuir, se toma por la nariz, habíamos dicho, va a los pulmones, pasa a la sangre, se suben arriba de los carritos estos, los glóbulos rojos que tenemos, y los glóbulos rojos reparten a cada célula su porción adecuada de oxígeno para producir la combustión y que cada célula cumpla con su función. Luego se produce un residuo, ¿no es cierto?, que es el dióxido de carbono. Nosotros estamos hablando del monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene una gran apetencia por los glóbulos rojos. Le desplazan al oxígeno y se suben ellos al carrito de los glóbulos rojos. Y de esa manera se distribuye el monóxido en vez de el oxígeno. Y eso lleva a una insuficiencia respiratoria celular. La tarea de cada célula empieza a perturbarse y ahí empiezan los problemas. ¿Y cómo podemos darnos cuenta nosotros que estamos ante una posible intoxicación por monóxido de carbono? En primer lugar, reconozcamos el hábitat, ambientes cerrados, que después vamos a hablar cuáles son las formas que debemos evitar esa intoxicación. Y nos acostamos a dormir, el braserito calentito, siguen del dormitorio, del living pasó al dormitorio porque hace mucho frío en la casa, y ahí empieza a ejercer sus efectos tóxicos el monóxido de carbono. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Antes de dormir, vamos a analizar cómo se podría sentir un paciente que empieza a intoxicarse. Empieza a presentar alteración en su carácter. El abuelo o los chicos que son tranquilos empiezan a sentirse irritados, irritables, responden mal, empiezan con cierta molestia a nivel del abdomen, empieza a dolerle la cabeza, empiezan a bostezar, empiezan a tener sueño, Y seguramente el que tiene sueño va y se acuesta. El que se acuesta, si sigue intoxicándose y no se oxigena la habitación, obviamente no se va a despertar más. Por eso se le llama la asesina silenciosa del sueño feliz. El paciente se va a dormir feliz y no se va a despertar. El monóxido de carbono sigue actuando porque no está ventilado esa habitación y llega al cuadro ya letal, donde
las alteraciones celulares ya son pronunciadas y el paciente entra en coma, puede convulsivar o directamente entrar en un paro cardiorrespiratorio, digamos. Doctor, mencionaba el brasero. Exacto. Pero también podemos incluir la cocina, el calefón, caloventor. El calovector, siempre y cuando en el ambiente haya muchas partículas. No sé si alguna vez vos, estando sentado, viste la entrada de los rayos de sol en un ambiente y ves unas partículas que caen. Esas partículas muchas veces son partículas derivadas del carbono y cuando caen sobre la estufa de las velas incandescentes se queman y producen el monóxido de carbono. Oyéndonos a la cocina, estamos todos en el living y en la cocina comedor, se prende la hornalla, cae o hay restos de arroz, fideos, alimentos en la hornalla, se quema y se libera el monóxido de carbono. O dentro de poco ya vamos a tener el gas domiciliario, ingresa el gas en el domicilio, hay una fuga, una pérdida, no se dan cuenta los que viven en esa casa y tenemos el problema de la intoxicación, que de leve puede pasar a moderado y de moderado a grave, que sería ya el caso final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Abrir todas las ventanas no podemos, hace frío. Entonces, no encender nada incandescente en el espacio cerrado, en el espacio confinado. Por ejemplo, si vamos a tener la estufa incandescente con las velas clásicas, dejar un resquicio, una ventanita, el ventilete abierto, o no cerrar por completo las ventanas, dejar una leve entrada para que se ventile, de tal forma que esa persona o los que están durmiendo tengan un ambiente no tan cargado de este gas letal, el monóxido de carbono. ¿Y qué vamos a hacer si empezamos a notar que existe esa posible intoxicación? Abrir todas las ventanas, sacarle al paciente al patio, llamar al equipo de emergencia para los casos ya graves y nosotros vamos a llegar y le vamos a colocar en máscara oxígeno para tratar de desplazarle al monóxido de carbono del glóbulo rojo, que como te decía, el glóbulo rojo apetece 200 veces más al monóxido de carbono que al oxígeno. El monóxido compite y lo desplaza. Y el glóbulo rojo se siente feliz recibiendo el monóxido de carbono. Bien. Entonces, ¿cómo se cura? ¿Cómo se trata? Dándole con máscara oxígeno a alta presión, de tal forma que los glóbulos rojos se vean lavados, entre comillas, vamos a usar esa metáfora, del monóxido para que retome nuevamente el oxígeno su lugar, que es el lugar natural, ¿no es cierto?, para que sea distribuido a todas las células del organismo. Doctor. Así que el frío va a estar, el frío va a seguir, pero tengamos cuidados, recurramos a la frazada, a los abrigos y siempre dejemos una ventanita, un resquicio de la ventana semiabierta. Ahora, con las razones de seguridad hay que tener cuidados, por supuesto, pero no cerrar herméticamente para que no haya concentración de gases que puedan perjudicar a la gente que está descansando, digamos.